Bueno, ok. Hola, bienvenidos a otra solución de finanzas de Grupo Mitite. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre la tasa interna de retorno y tratar de entender para los proyectos por qué esto es importante. Entonces, de entrada tenemos aquí un pequeño ejemplo. Voy a ejemplificar el concepto de la tasa interna de retorno, donde tenemos un proyecto que en el tiempo cero requiere una inversión de 1.800.000. En el primer año da un rendimiento de un flujo de efectivo neto de 800,000 pesos, en el segundo de 1 millón y en el tercero de 1 millón también. Y dura 3 años nada más. ¿Ok? Bueno, ok. Entonces, aquí en el primer ejemplo pusimos que la tasa del 20% es la tasa de descuento. Recuerden que eso es el costo del capital, el rendimiento que le tenemos que brindar a nuestras fuentes de recursos. Entonces vamos a calcular aquí el valor neto utilizando la función de Excel de valor neto actual, donde lo primero que nos pide es la tasa de descuento y después nos pide la cadena de flujos que debemos descontar. Son flujos futuros, entonces selecciono del año 1 al año 3 y adicionalmente a eso le voy a sumar la inversión inicial, que son 1.800. Entonces, si la tasa de descuento es del 20%, si el rendimiento que le tengo que entregar a mis inversionistas es del 30%, el valor presente neto del proyecto es positivo y por lo tanto lo debo aceptar. Esa misma fórmula la voy a copiar para el siguiente proyecto, para el siguiente escenario. En el siguiente escenario tenemos el mismo proyecto, los mismos flujos, pero ahora los inversionistas nos piden 30%. En esa circunstancia, el proyecto ya no es viable. ¿De acuerdo? El proyecto ya no es viable. Bueno, tenemos que encontrar cuál es la tasa interna de retorno. Si se fijan aquí, en el tercer ejemplo, calculé la TIR del proyecto y ahí selecciono todos los flujos, desde la inversión inicial. Entonces, el rendimiento del proyecto, la tasa interna de retorno, es del 24%. La forma de leerlo es que nosotros esperemos que este proyecto, su TIR del 24 significa que cada año nos da un rendimiento del 24%. Cuando calculamos el valor presente neto del proyecto con una tasa equivalente a la TIR, el BPN es cero. El valor presente neto del proyecto es cero. Entonces aquí es bien importante señalar esto. Si yo tengo un proyecto que me da un rendimiento, un negocio que me da un rendimiento del 24% en términos anuales, y mis inversionistas me están pidiendo 30%, pues, ¿qué significa? Que si yo tomo el capital de mis inversionistas, tengo que poner yo dinero, porque el negocio no me da suficiente retorno para pagarle a mi fuente de financiamiento. Comparado el tercer escenario con el primero, si mis inversionistas me piden un rendimiento anual del 20% y el negocio da 24.7%, pues obviamente voy a tener dinero suficiente para poder, ¿no?, darles su retorno a mis inversionistas. ¿De acuerdo? Okay. Ahora, la TIR es una tasa de reinversión y también es una tasa de descuento. Entonces vamos con la tasa de reinversión. Como la TIR que obtuvimos del 24.7%, es lo que estamos considerando que es el rendimiento del proyecto año por año. Aquí en la segunda tabla vamos a calcular valores futuros. ¿De acuerdo? Vamos a calcular valores futuros. Y entonces aquí tenemos que los primeros flujos, los primeros 800, se van a reinvertir al 24.71% a la TIR. ¿Durante cuántos años? 1 y 2. Entonces voy a calcular el valor futuro del flujo 1. Entonces tomo los 800,000 y lo multiplico por 1 más la TIR elevada 2 años. ¿De acuerdo? Es como si ese flujo de efectivo yo lo dejara en el proyecto. ¿De acuerdo? Un proyecto que me da 24%. Luego calculo el valor futuro del segundo flujo. Entonces tomo el millón del segundo año, y lo multiplico por 1 más la TIR. Y nada más lo dejo así, o lo elevo a un año, porque nada más lo voy a invertir del año 2 al 3. Ahí está el valor futuro. ¿Se fijan? Ahí está el valor futuro. Y por último voy a calcular el valor futuro del millón que recibo durante el tercer año. Entonces ese lo dejo tal cual. ¿Están de acuerdo? No tengo un periodo de inversión o de reinversión para ese flujo. Ahora, sumo los valores futuros de los flujos del proyecto y me da 3
491. Entonces, si lo quisiera ver como exclusivamente un negocio que me cuesta un 800 y que después de 3 años yo puedo retirar 3,400, lo que hago es que calculo mi tasa de retorno. Tasa de retorno. Y la tasa de retorno es valor final entre valor inicial. Déjame ponerle aquí valor final entre menos el valor inicial. Es entre. Ahí está. ¿Sale? 1.90. Déjame poner el negativo aquí. Ahí está. 1.94. Entonces traigo un retorno de 1.94 en 3 años. Entonces, si yo quiero calcular mi rendimiento equivalente, ese retorno, ¿de acuerdo? Lo elevo a la 1/3, porque son 3 años, y le quito el capital. ¿Y qué tasa creen que me da? 24.71. Entonces, es bien interesante entender que la TIR también funciona como una tasa de rendimiento. ¿De acuerdo? Aquí obtuvimos el rendimiento anual equivalente a este retorno de 1.94 veces en 3 años. ¿Sí? Ok, entonces el rendimiento implícito de este proyecto es del 24.71%. Ahora, la TIR es una tasa de reinversión. También es una tasa de descuento. Entonces vamos al otro camino, vamos a calcular el valor presente. Voy a calcular el valor presente del tercer flujo. ¿De acuerdo? Entonces comienzo con este $1,000,000 del tercer año, lo divido entre 1 más la TIR. La TIR es el 24%, pero esa tasa de descuento tengo que descontar 3 años, ¿de acuerdo? Llevarlo del año 3 al 2, del 2 al 1 y del 1 al 0. Son 3 periodos de descuento. Ahí está. Luego vamos a calcular el valor presente del segundo año. Tomo el flujo del segundo año, lo divido entre 1 más la TIR, que la tenemos aquí arriba, y ahí nada más voy a descontarlo 2 periodos, lo elevo al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí está el valor presente del segundo. Y el valor presente del año 1, tomo los 800 y lo divido entre 1 más la TIR, que es del 24.71%. Ahí está. Sumo los valores presentes, ¿de acuerdo? Y eso me da un valor de 1,800. Entonces, el valor presente neto cuando sumo la inversión inicial con el valor presente de los flujos es 0, algo que ya habíamos obtenido aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces, cuando descuento los flujos de un proyecto a la TIR, voy a obtener un valor presente neto de 0. Entonces, en términos de negocios, me interesa mucho calcular la TIR de un negocio, porque esa rentabilidad la tengo que comparar contra ¿qué? Contra el costo de los recursos financieros que voy a utilizar. ¿Cómo mejoramos el retorno, la tasa interna de retorno de un proyecto, de rendimiento de un proyecto? Aquí tenemos los primeros escenarios. Primer escenario es, tenemos la misma inversión, o sea, el negocio es el mismo, requerimos los mismos activos, es la misma negocio, pero mejoramos nuestros procesos, mejoramos nuestro estudio de mercado y logramos una mayor penetración en el mercado, y las ventas que esperábamos para el año 2 y 3 la logramos en el primer año, y los ingresos y los flujos logramos en el primer año, y después en el segundo año logramos 800. Si se fijan en términos de margen, déjenme poner aquí el margen es el flujo neto de todo el proyecto. Voy a sumar los flujos desde la inversión hasta lo que nos deja. Lo expresamos, no se expresa en porcentaje, se expresa como un número, ¿de acuerdo? Déjame ponerle aquí un formato para que podamos verlo con mayor claridad. Ok, entonces invertimos 1.800.000 y recibimos 2.800.000. Entonces, en términos de margen, ganamos 1.000.000. En el primer escenario, ganamos 1.000.000. En el segundo escenario ganamos 1.000.000 y en el tercer escenario ganamos 1.300.000. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con el primero. Ganamos lo mismo que en el proyecto original, pero aquí adelantamos los flujos, o sea, mejoramos nuestro proceso. Vamos a calcular la TIR. Recuerden que venimos de una TIR del 24. Calculamos la TIR de este proyecto y la TIR es del 42. La velocidad es uno de los factores más importantes en los negocios. Y aquí se ve. Entre más rápido estructure mi negocio, más rápido
tenga acceso a mis clientes, mayor va a ser mi retorno. Luego, segunda estructura. Invertimos lo mismo, 1.800.000, pero logramos 1.000.000 el primer año, 1.000.000 el segundo y los 800 en el tercero. El margen es el mismo. O sea, en términos de ganancias logramos lo mismo. Pero en términos de retorno, cuando calculamos la TIR de la segunda estructura, ya no ganamos el 24, sino el 26. Mejoramos. ¿Por qué? Porque logramos obtener los flujos antes. Y en el tercer caso, que el margen es diferente, ganamos 1.300. Es la tercera forma que tenemos de mejorar nuestra TIR. ¿Qué hacemos? Mejoramos nuestro flujo de efectivo, nuestro diferencial entre precios y costos. ¿De acuerdo? Optimizamos nuestros costos, reducimos nuestros costos, ¿no? Optimizamos los procesos y obtenemos un mejor precio en el mercado. Y entonces, en ese caso, obtenemos un mejor margen. Y el mejor margen de 1.300 nos lleva a que podemos obtener una TIR de 31 en vez de 24 con la misma inversión. ¿De acuerdo? Esta es una ejemplificación para poder entender la tasa interna de retorno de un negocio. Espero que la ejemplificación haya sido de utilidad y nos vemos en otros videos. Muchas gracias.